Dicen que si quieres conocer el verdadero carácter de alguien, dale poder. Pero yo no estoy de acuerdo. Si realmente quieres ver quién es una persona, dale a alguien a quien crea que no necesita impresionar. Dale a alguien que considere inferior. Durante 15 años, yo fui esa persona. Fui la chica que traía el café. Fui la que se quedaba hasta las 3 de la mañana organizando hojas de cálculo mientras los miembros de la junta estaban fuera bebiendo whisky caro. Yo era el avance, la asistente, confiable. La sombra, invisible. Durante 15 años, la familia Sterling, los titanes de la industria, me trató como un mueble de la oficina. Hablaban por encima de mí, ignoraban mis cumpleaños y se reían cuando me atrevía a sugerir una estrategia. Pero olvidaron algo muy importante. Cuando pasas 15 años en las sombras, aprendes de dónde viene exactamente la luz. Ves los secretos que ellos creen que están enterrados. Ves las grietas en los cimientos antes de que el edificio siquiera empiece a temblar. Pensaron que yo era solo una empleada. Pensaron que estaba agradecida por las obras. Pero hoy, mientras me sentaba al fondo de la sala de juntas viendo cómo se preparaban para vender la empresa que yo construí con mi propio sudor, me di cuenta de algo. Hoy no era el día en que yo perdía mi trabajo. Hoy era el día en que ellos iban a descubrir quién era realmente el dueño de la silla en la que estaban sentados. Todo empezó hace 15 años, cuando yo tenía 22, tenía hambre de éxito y estaba desesperada por una oportunidad. Arthur Sterling era un visionario, pero estaba cansado. Cuando me uní a Sterling Global, era un barco que se hundía. Arthur vio algo en mí, una mente para los números que no solo veía datos, sino que predecía el futuro. Me tomó bajo su protección, pero en privado. El mundo no está listo para que una mujer como tú lidere todavía, Elara, me decía. Pero quédate conmigo. Yo te cuidaré. Le creí. Trabajé jornadas de 20 horas. Diseñé la adquisición de la firma Northern Tech. Fui yo quien salvó a la empresa de la crisis de 2008 pivotando hacia las energías renovables. ¿Y quién se llevó el crédito? Marcus Sterling. El hijo mayor. Un hombre cuyo mayor talento era elegir qué corbata de seda ponerse para una rueda de prensa. Marcus tomaba mis informes, ponía su nombre en la portada y los presentaba al mundo. Se paraba en el podio, disfrutando de los aplausos, mientras yo me sentaba en la cuarta fila, asegurándome de que el teleprompter no fallara. Una vez, después de que se cerrara un negocio masivo, le pedí a Marcus un asiento en la mesa ejecutiva. Ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Simplemente se rió y dijo, Elara, eres la mejor en lo que haces. ¿Por qué te movería de un puesto donde eres tan útil? Solo mantén el café caliente y los archivos organizados. Ese es tu lugar. Eso fue hace 10 años. Juliana, la hermana menor, era aún peor. Trataba la oficina como su patio de recreo personal. Una vez me arrojó una pila de papeles a la cara porque le reservé un boleto de primera clase en ventanilla en lugar de pasillo. Aprende tu lugar, siseó. Eres una sirvienta. No lo olvides. No lo olvidé. Anoté cada insulto. Registré cada vez que desviaron fondos de la empresa para sus jets privados. Pero, sobre todo, esperé a que Arthur cumpliera su promesa. Hace 2 años, Arthur Sterling falleció. Yo era la única persona en la habitación del hospital cuando dio su último suspiro. Marcus y Juliana estaban en una gala en París. Antes de morir, Arthur me entregó un pequeño libro encuadernado en cuero y una memoria USB. Ellos no lo saben, Elara, susurró. Creen que heredaron el reino. Pero he dejado las llaves a la persona que realmente lo construyó. Pensé que se refería a un bono. Tal vez un pequeño porcentaje de acciones. Pensé que finalmente me estaba dando las gracias que merecía. Pero cuando se leyó el testamento, la traición dolió más que cualquier cosa que los hermanos me hubieran hecho. El abogado anunció que Marcus y Juliana eran los accionistas mayoritarios. A mí me dejaron un estipendio, por mis años de servicio, un apretón de manos de oro destinado a que me fuera para siempre.
Marcus me miró desde el otro lado de la sala con una sonrisa engreída. Bueno, Elara, ha sido un camino largo. Pero vamos a llevar la empresa en una nueva dirección. Ya no necesitamos a una reliquia de la era de nuestro padre. Tienes hasta el viernes para vaciar tu escritorio. 15 años. Borrados en 15 segundos. Me fui a mi pequeño apartamento, lista para rendirme. Pero entonces, recordé la memoria USB. La conecté, esperando ver viejos recuerdos o una carta. En su lugar, vi una red compleja de empresa fantasma, cuentas en el extranjero y una serie de documentos legales titulados, el acuerdo de representación. Arthur conocía a sus hijos. Sabía que destruirían la empresa a los pocos años de su muerte. Así que pasó la última década de su vida comprando acciones silenciosamente a través de un fideicomiso ciego. ¿Y quién era la única beneficiaria de ese fideicomiso? La asistente invisible. Yo no tenía solo un estipendio. Yo poseía las acciones fantasma. Junto con mis propios ahorros y las inversiones secretas que Arthur me ayudó a hacer, yo no solo trabajaba para Sterling Global. Yo era la dueña mayoritaria. Y Marcus y Juliana estaban a punto de vender mi empresa a una firma rival sin mi permiso. No sabían que el viernes no sería mi último día, sería el de ellos. Marcus y Juliana cometieron el error más grande que se puede cometer en los negocios, asumieron que yo ya no existía. Para ellos, una vez que me quitaron el carné de acceso y me escoltaron a la salida, yo simplemente dejé de ser un factor en su ecuación. Pero lo que no sabían era que durante 15 años, yo no solo había organizado sus agendas, yo había diseñado el sistema de seguridad digital de Sterling Global. Yo conocía cada puerta trasera, cada protocolo de encriptación y, lo más importante, cada debilidad en sus servidores. Esa noche, sentada en mi pequeño apartamento con la luz de la pantalla reflejada en mis ojos, no me sentía como una empleada despedida. Me sentía como un general preparando una emboscada. El plan de Marcus era simple y estúpido. Quería vender el 60% de la compañía Vanguard Industries, un fondo buitre conocido por desmantelar empresas y venderlas por piezas. Marcus quería el efectivo rápido para pagar sus deudas de juego en Macao y Juliana quería financiar su nueva línea de perfumes de lujo que nadie iba a comprar. No les importaba que 10.000 empleados perdieran su trabajo. Solo les importaba el cheque. Pero para que esa venta fuera legal, necesitaban una auditoría limpia. Y ahí es donde yo entré. Entré en el sistema a las 2 de la mañana. Con unos pocos clics, activé el protocolo de contingencia Arthur. Era una serie de bloqueos financieros que mi antiguo jefe y yo habíamos programado años atrás en caso de un intento de toma hostil. De repente, las cuentas que Marcus intentaba presentar a los compradores empezaron a mostrar la verdad. No la verdad maquillada que él quería vender, sino la realidad, las deudas ocultas, los desvíos de fondos y las pérdidas millonarias que él había intentado esconder bajo la alfombra. A la mañana siguiente, el caos estalló en la oficina. Me enteré por una vieja amiga de recepción que seguía pasándome información. Marcus estaba gritando en su oficina porque los sistemas financieros estaban congelados. Juliana estaba histérica porque el pago inicial de la venta no podía procesarse. Me llamaron. Marcus tuvo la audacia de llamarme a mi teléfono personal. Elara, el sistema se ha caído. Necesito que entres de forma remota y lo arregles ahora mismo, dijo, sin siquiera saludar. Ni un, lo siento por despedirte, ni un, ¿cómo estás? Solo una orden. Sonreí, saboreando el momento. Lo siento, Marcus, respondí con voz suave. Como bien dijiste el viernes, ya no soy parte de la empresa. Soy una reliquia, ¿recuerdas? Seguramente tus nuevos expertos de Vanguard podrán solucionarlo. Colgué antes de que pudiera responder. Sabía que eso lo volvería loco. Pero lo que él no sabía era que el bloqueo no era un error técnico. Era una cuenta atrás. Cada hora que el sistema permanecía bloqueado, el valor de las acciones bajaba. Y mientras el valor bajaba, mi fideicomiso ciego seguía comprando. Estaba usando el propio pánico de Marcus para comprar lo que quedaba de la empresa a precio de saldo.
Ellos pensaban que me habían echado a la calle para que muriera de hambre. No se daban cuenta de que me habían soltado la correa. Ahora, ya no tenía que ser amable. Ya no tenía que ser invisible. Faltaban 24 horas para la firma final del contrato de venta. Marcus y Juliana creían que ese sería el día de su victoria, el día en que se harían multimillonarios y se librarían de la sombra de su padre. Pobres tontos. No sabían que estaban preparando el escenario para mi gran debut. Mañana, entraría en esa sala de juntas por última vez. Pero no entraría a servir café, ni a tomar notas, ni a ser ignorada. Mañana, el fantasma de la esquina finalmente iba a encender las luces. El miércoles por la mañana, el edificio de Sterling Global parecía una zona de guerra. Los ejecutivos de Vanguard Industries estaban allí, vestidos con sus trajes de $3.000, impacientes y con cara de pocos amigos. Marcus estaba sudando a través de su camisa de marca, y Juliana no dejaba de mirar su reloj de diamantes, calculando cuánto faltaba para ser libre y millonaria. La puerta de la sala de juntas se abrió de par en par. Todos esperaban al abogado de la familia con los contratos finales. Pero en su lugar, entré yo. No llevaba mi uniforme de asistente. Llevaba un traje sastre de seda color marfil que me había costado 3 meses de mi antiguo sueldo, unos tacones que sonaban como disparos contra el suelo de mármol y una mirada que hizo que el aire de la habitación se volviera gélido. Marcus se puso de pie, rojo de ira. ¿Qué demonios haces aquí, Elara? Te dije que no volvieras a pisar este edificio. Seguridad está en camino. Juliana soltó una carcajada estridente. Pobrecita, ¿has venido a suplicar que te devolvamos tu empleo? Llegas tarde. Estamos vendiendo este lugar. Ya no hay sitio para ratas de oficina. Me detuve en el extremo de la mesa, justo frente al representante de los compradores. No me senté. No necesitaba hacerlo para dominar la sala. No he venido a suplicar, Marcus, dije, y mi voz sonó tan clara que todos en la sala guardaron silencio. He venido a informarles de que esta reunión es ilegal. No pueden vender algo que no les pertenece. Marcus soltó una carcajada nerviosa, mirando a los ejecutivos de Vanguard. Ignórenla, está resentida porque la despedimos. Es solo una secretaria que perdió la cabeza. Seguridad. Pero seguridad no entró. En su lugar entró el señor Henderson, el abogado personal de mi difunto jefe, Arthur Sterling, cargando un maletín negro que Marcus no había visto en años. Marcus palideció. Señor Sterling, dijo Henderson con una frialdad profesional. La señorita Vance tiene razón. Según las cláusulas de protección de activos que su padre firmó antes de morir, y debido a la mala gestión comprobada de los fondos de la empresa, se ha activado la transferencia automática de derechos de voto al accionista mayoritario del fideicomiso ciego. ¿De qué estás hablando?, gritó Juliana, golpeando la mesa. Nosotros somos los herederos. Nosotros tenemos las acciones. Me incliné hacia adelante, apoyando las manos en la mesa, mirando a Marcus directamente a los ojos. Ustedes heredaron las acciones ordinarias, las que se usan para lucirse en las fiestas, susurré. Pero su padre sabía que eran incompetentes. Así que creó las acciones de clase acciones con derecho a veto absoluto sobre cualquier venta o fusión. Y esas acciones no estaban en el testamento público. Abrí la carpeta que llevaba conmigo y deslicé el documento sobre la mesa. El logo del fideicomiso, Fénix, brillaba en la parte superior. Yo soy la administradora única de Fénix. Y como tal, acabo de anular esta venta. No hay trato con Vanguard. Y lo que es más importante, acabo de ejecutar una cláusula de recompra por incumplimiento de deberes fiduciarios. El representante de Vanguard se levantó, cerró su computadora y miró a Marcus con desprecio. Nos han hecho perder el tiempo. No traten de contactarnos de nuevo. Cuando los compradores salieron de la sala, Marcus se derrumbó en su silla. Su imperio de papel se estaba deshaciendo. Tú, no puedes hacernos esto, balbuceó Marcus. Papá no te daría esto a ti. Eres solo una empleada. Para él, yo era la hija que nunca tuvo,
respondí, sintiendo una mezcla de alivio y una justicia amarga. Y para ti, yo era el mueble que no hablaba. Pues bien, el mueble acaba de quitarte la casa. Según estos documentos, debido a sus deudas con la compañía, sus acciones quedan confiscadas para cubrir las pérdidas. Ya no son dueños de nada. Ni de la empresa, ni de sus autos, ni siquiera de los trajes que llevan puestos. Juliana empezó a gritar, pero yo ya no la escuchaba. Por primera vez en 15 años, caminé hacia la cabecera de la mesa. Me senté en la silla de cuero que una vez fue de Artur. Marcus, Juliana, tienen 10 minutos para salir de mi edificio. Y esta vez, seré yo quien llame a seguridad. Marcus intentó abalanzarse sobre la mesa para arrebatarme los documentos, pero el señor Henderson hizo una señal y 2 agentes de seguridad, hombres que Marcus mismo había contratado, pero que ahora recibían órdenes de la verdadera dueña, se interpusieron en su camino. «Esto es un fraude», gritaba Marcus, con la voz quebrada. «Has manipulado a mi padre. Has falsificado esos papeles. Te voy a ver en la cárcel, Elara. Te voy a destruir». Juliana, por su parte, intentaba una táctica diferente. Se puso a llorar, unas lágrimas de cocodrilo que había usado toda su vida para conseguir lo que quería de los hombres. «Elara, por favor, somos familia, en cierto modo. Creciste con nosotros. No puedes dejarnos en la calle». ¿Qué diría mi padre si viera esto? Me levanté lentamente. El silencio en la sala era tan espeso que se podía oír el zumbido de las luces LED. ¿Qué diría tu padre, Juliana? Tu padre dejó instrucciones muy claras en este vídeo, dije, señalando la pantalla gigante de la sala de juntas. Presioné un botón en mi tableta. La imagen de Artur Sterling, grabada apenas un mes antes de su muerte, apareció en la pantalla. Se veía delgado, pero sus ojos tenían esa chispa de acero que Marcus nunca heredó. «Marcus, Juliana», dijo la voz de Artur, resonando en toda la sala. «Si están viendo esto, es porque han intentado vender el legado que construí. Les di todas las oportunidades. Les di la mejor educación, el mejor estilo de vida y un asiento en mi mesa. Pero solo aprendieron a ser codiciosos, no a ser líderes. Elara ha sido más hija para mí que ustedes 2 juntos. Ella protegió esta empresa mientras ustedes la saqueaban. Así que, por mi propia voluntad, le entrego el control total. Si intentan luchar contra ella, los documentos en el sobre B se harán públicos». Marcus se quedó helado. Su rostro pasó del rojo al gris ceniza. «¿Sobre B?», susurró. Abrí una carpeta negra que había estado debajo de mi brazo todo el tiempo. «Aquí está, Marcus. Los registros de los $12 millones que desviaste a cuentas en las Islas Caimán para cubrir tus deudas con el sindicato de apuestas. Y aquí están los correos de Juliana vendiendo secretos comerciales a nuestra competencia el año pasado solo para comprar un apartamento en Nueva York». Caminé alrededor de la mesa, acercándome a ellos. Ya no eran los gigantes que me miraban desde arriba. Eran niños asustados atrapados en un fraude que ellos mismos habían creado. «Podría llamar a la policía ahora mismo», continué con voz gélida. «Podría dejar que pasen los próximos 10 años en una celda compartiendo espacio con la gente que tanto desprecian. O, pueden firmar su renuncia irrevocable a cualquier herencia restante, entregar las llaves de las propiedades de la compañía y desaparecer». Juliana miró los documentos de los desvíos de fondos. Sabía que si eso llegaba a la fiscalía, su vida social, sus patrocinios y su libertad se habrían acabado. «¿Nos deja sin nada?», preguntó Marcus, con las manos temblándole. «Les dejo lo mismo que ustedes me dejaron a mí el viernes pasado», respondí. «Una caja de cartón para sus cosas personales y la puerta de salida. Tienen 5 minutos para decidir. Si el reloj marca las 10 y no han firmado, el sobre B se envía directamente a la unidad de delitos financieros». El silencio regresó. Marcus miró a Juliana. No había honor entre ellos, solo miedo. Marcus tomó el bolígrafo primero. Sus manos temblaban tanto que la firma apenas era legible. Juliana lo siguió,
sollozando, firmando su sentencia de muerte social. Cuando terminaron, el señor Henderson recogió los papeles con una sonrisa de satisfacción que no pudo ocultar. Gracias por su cooperación, dijo Henderson. Seguridad los acompañará a sus escritorios para que recojan lo que es suyo. Solo lo que es suyo. Eso excluye los teléfonos de la empresa, las laptops y cualquier joya comprada con la tarjeta corporativa. Mientras los escoltaban hacia afuera, Marcus se detuvo en la puerta. Me miró una última vez, con un odio puro ardiendo en sus ojos. Disfrútalo mientras puedas, Elara. No eres una de nosotros. Nunca lo serás. Tienes razón, Marcus, le respondí, sentándome en el sillón presidencial. Yo trabajo para ganarme la vida. Tú nunca supiste lo que era eso. Por eso yo sigo aquí, y tú te vas. La puerta se cerró. Por primera vez en 15 años, el aire en la oficina de Sterling Global se sentía limpio. Cuando la puerta se cerró tras Marcus y Juliana, no hubo celebraciones ruidosas ni descorché champán. Simplemente me quedé un momento en silencio, respirando el aire de una oficina que, por primera vez en 15 años, no olía a arrogancia. Pero el trabajo no había terminado. Una empresa es como un cuerpo, si la cabeza está podrida, el veneno se extiende a los miembros. Y Marcus no había actuado solo. Se había rodeado de un pequeño ejército de hombres y gerentes mediocres que solo sabían gritar a los subordinados y lamer las botas de los dueños. Salí de la sala de juntas. En el pasillo, el personal estaba amontonado, susurrando. Algunos tenían miedo, otros, una esperanza contenida. Me dirigí directamente al Departamento de Recursos Humanos. El director, un hombre llamado Thompson que solía burlarse de mi ropa y me hacía trabajar los fines de semana solo porque podía, estaba sentado en su escritorio, fingiendo que no pasaba nada. Cuando entré, ni siquiera se levantó. Elara, no sé qué juego está jugando arriba, pero Marcus me llamó y el señor Sterling ya no está en posición de dar órdenes. Thompson, lo interrumpí, dejando el documento de mi nombramiento sobre su mesa. Y tú tampoco. Se puso pálido. Le entregué una lista que había estado preparando durante meses. Estos 7 gerentes están despedidos. Efectivo inmediatamente. Han sido cómplices en el desvío de fondos y en el acoso sistemático a los empleados de nivel bajo. Tienes 1 hora para procesar sus salidas. Y cuando termines, tú también recogerás tus cosas. No puedes hacerme esto. Llevo 10 años aquí. Gritó Thompson. Llevas 10 años siendo un matón con corbata, le respondí sin parpadear. Hoy, el acoso se termina en esta empresa. Caminé hacia el área común, donde todos los empleados, los que realmente hacían el trabajo, estaban mirando. Me subí a una pequeña plataforma para que todos pudieran verme. No necesitaba un micrófono, el silencio era absoluto. Escúchenme todos, dije, y mi voz llegó hasta el último rincón. Durante años, esta empresa se ha basado en quién conocías o a quién servías el café. Eso se acabó hoy. Sterling Global ya no es el patio de recreo de una familia de herederos. A partir de este momento, los ascensos se ganan con talento, no con apellidos. Vi a Sara, una madre soltera que llevaba 5 años trabajando el doble que sus jefes por la mitad del sueldo. Estaba llorando. Sara, la llamé. A partir de mañana, ocupas el puesto de directora de operaciones. Conoces el sistema mejor que nadie. Y tu sueldo se triplicará a partir de este mes. Un murmullo de asombro recorrió la oficina. No era solo por el dinero. Era por el reconocimiento. Estaba sacando a la luz a todos los fantasmas que, como yo, habían construido el éxito de otros. Esa tarde, me senté en mi nueva oficina. Todavía me resultaba extraño ver mi nombre en la puerta, Elara Vance, directora ejecutiva. Miré por el gran ventanal. A lo lejos, en la acera de enfrente, vi a Marcus y Juliana cargando sus cajas de cartón. Se veían pequeños, insignificantes entre la multitud de personas que regresaban a sus casas después de un día de trabajo. Un taxi pasó frente a ellos y los salpicó con el agua de un charco.
Nadie se detuvo a ayudarlos. Nadie les pidió un autógrafo. Eran, por primera vez en sus vidas, invisibles. Fue entonces cuando comprendí mi primera lección como CEO: el verdadero poder no es tener a gente que te sirva. El verdadero poder es ser la persona que nadie ve venir, hasta que es demasiado tarde para detenerla. Pero la venganza es un plato que se sirve frío, y yo todavía tenía un último ingrediente que añadir. Marcus y Juliana no se rindieron fácilmente. La gente como ellos, que nace con una cuchara de plata en la boca, cree que el mundo les debe algo incluso cuando lo han perdido todo. 2 semanas después de su expulsión, los titulares de los tabloides empezaron a arder. La asistente ambiciosa. Como una empleada manipuló a un anciano para robar una fortuna, decía uno de los encabezados. En una entrevista televisiva grabada desde una habitación de hotel barata, Juliana aparecía con los ojos rojos, fingiendo ser la víctima. Ella se aprovechó de la demencia de mi padre, decía Juliana ante las cámaras. Nos echó de nuestra propia casa. Es una mujer calculadora que planeó esto durante años. Solo queremos justicia para el legado de los Sterling. Las redes sociales explotaron. La opinión pública es un arma de doble filo, y por un momento, la gente empezó a dudar. Me llamaban la usurpadora. Recibí amenazas. Algunos inversores, asustados por el escándalo, empezaron a retirar sus fondos. Mi equipo de relaciones públicas estaba en pánico. Lara, tenemos que dar una declaración, me decía mi asistente. Nos están destruyendo en la prensa. Pero yo no tenía prisa. Sabía algo que Marcus y Juliana habían olvidado: la prensa ama una historia de víctimas, pero ama mucho más una historia de pruebas irrefutables. Dejé que su campaña de desprestigio creciera durante 3 días. Dejé que se sintieran confiados, que pensaran que podían ganar por el simple peso de su apellido. Y entonces, convoqué mi propia rueda de prensa en el salón principal de la sede de Sterling Global. La sala estaba llena de periodistas sedientos de sangre. Marcus y Juliana estaban allí, sentados en la primera fila con sus abogados, sonriendo con arrogancia, pensando que este sería el día de su regreso triunfal. Me paré frente al podio. No tenía notas. No las necesitaba. Se ha dicho mucho sobre mi relación con Arthur Sterling, comencé, mirando directamente a la cámara principal. Se ha dicho que manipulé a un hombre enfermo. Pero la verdad es que Arthur Sterling no estaba enfermo de la mente. Estaba enfermo de decepción. Hice una señal y en la pantalla gigante detrás de mí aparecieron los informes médicos certificados por 3 de los mejores hospitales del país. Todos confirmaban que, hasta su último día, Arthur Sterling estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Y sobre la supuesta herencia robada, continué, mientras el silencio en la sala se volvía sepulcral. Aquí tienen las grabaciones de seguridad de la oficina privada de Arthur, con audio. En el vídeo, se veía a Marcus entrando en la oficina de su padre 6 meses antes de que éste muriera. Se escuchaba a Marcus gritándole a un Arthur debilitado, exigiendo que le diera acceso a las cuentas de reserva para pagar a sus acreedores de apuestas. Se escuchaba a Arthur decir: no te daré más dinero para que lo tires por el desagüe, Marcus. Si quieres dinero, gánatelo como lo hace Lara. La sonrisa de Marcus desapareció. La sala se llenó de murmullos de asombro. Y aquí, añadí, proyectando una serie de transferencias bancarias, están las pruebas de que Marcus y Juliana intentaron vender secretos industriales a una empresa extranjera mientras su padre aún estaba en el hospital. No soy una usurpadora. Soy la salvaguarda que Arthur Sterling instaló para evitar que su legado terminara en manos de criminales. Los periodistas se abalanzaron sobre Marcus y Juliana, pero ya no con simpatía, sino con preguntas agresivas. Sus abogados intentaron cubrirlos, pero era demasiado tarde. La máscara de víctimas se había roto en 1000 pedazos frente a todo el país. Esa noche, los mismos tabloides que me habían llamado ladrona, cambiaron sus títulos a El fin de una dinastía, los hermanos Sterling expuestos como estafadores. Habían intentado usar su última bala para matarme socialmente. Pero al disparar, no se dieron cuenta de que el arma estaba apuntando hacia ellos. Ahora,
no solo eran pobres, eran parias. Nadie en el mundo de los negocios volvería a confiar en ellos. Mientras apagaba las luces de mi oficina esa noche, recibí un mensaje de mi abogado: la Fiscalía ha abierto una investigación oficial basada en las pruebas que mostraste hoy. Marcus y Juliana serán citados mañana. Me puse mi abrigo y salí del edificio. La lluvia caía sobre la ciudad, pero yo no sentía frío. Por primera vez en 15 años, la sombra de los Sterling ya no me perseguía. Ahora, la sombra era yo. Con Marcus y Juliana enfrentando procesos legales y el ruido mediático finalmente a mi favor, la verdadera prueba comenzó. No bastaba con haber ganado la empresa, ahora tenía que demostrar que era capaz de liderarla. Muchos en Wall Street todavía me miraban con escepticismo. Para ellos, yo seguía siendo la asistente que tuvo suerte con un testamento secreto. Tenía que callar esas bocas con resultados. Durante los años que pasé en las sombras, mientras preparaba el café y organizaba los archivos, yo no solo observaba a los Sterling. Estaba diseñando un proyecto. Lo llamé Proyecto Fénix. Era una tecnología de energía limpia que Arthur y yo habíamos discutido en secreto durante noches interminables, pero que Marcus siempre rechazó por ser demasiado costosa y poco glamurosa. Nadie se hace rico salvando el planeta, Elara, me decía Marcus siempre con una mueca de desprecio. Lo que la gente quiere es lujo, no paneles solares. Él estaba equivocado. El mundo estaba cambiando, y él estaba demasiado ocupado mirándose al espejo para darse cuenta. Invertí el capital que los hermanos habían intentado malgastar en este nuevo proyecto. Reuní a los ingenieros más brillantes que habían estado trabajando en los sótanos de la empresa, ignorados por la administración anterior. Les di recursos, les di libertad y, por primera vez, les di voz. 6 meses después, lanzamos la primera planta de energía modular autosuficiente. Fue un éxito sin precedentes. Las acciones de Sterling Global no solo se recuperaron, se dispararon a niveles que Arthur nunca llegó a ver. Ya no éramos una empresa de inversión inmobiliaria que se desmoronaba, éramos el centro de la innovación tecnológica. Pero lo que más satisfacción me dio no fue el dinero. Fue la cultura que construí. Establecí un fondo de becas para los hijos de los empleados de mantenimiento. Creé un sistema de guarderías en el edificio para que las madres trabajadoras no tuvieran que elegir entre su carrera y su familia, como casi me pasó a mí. Cada vez que caminaba por los pasillos, ya no veía cabezas bajas y ojos llenos de miedo. Veía respeto mutuo. Un día, mientras revisaba los informes financieros trimestrales, mi secretaria, una joven brillante a la que siempre me aseguraba de tratar con la dignidad que a mí me negaron, entró con una nota. Señora Vance, hay una solicitud de ayuda legal en la recepción. Es de los abogados de Marcus Sterling. Dicen que está en bancarrota total y que la fiscalía va a embargar su última propiedad si no hay una intervención. Miré por la ventana. Podía haber sentido lástima. Podía haber sido la persona más grande y pagar sus deudas. Pero recordé el día que me arrojaron los papeles a la cara. Recordé cómo se rieron mientras me escoltaban a la salida después de 15 años de lealtad. Diles que el departamento legal de Sterling Global no tiene comentarios, dije con calma. Marcus Sterling eligió su camino el día que decidió que las personas eran desechables. Ahora, está aprendiendo que él también lo es. No era crueldad. Era justicia. Por primera vez en mi vida, no estaba trabajando para el futuro de alguien más. Estaba construyendo el mío. Sin embargo, el destino todavía me tenía guardada una última sorpresa. Un encuentro que cerraría el círculo de esta historia de una vez por todas. Había pasado un año exacto desde que tomé las riendas de la empresa. Sterling Global ya no era solo un nombre en un edificio, era un símbolo de integridad y éxito. Mi vida había cambiado por completo, pero mis pies seguían en la tierra. No olvidaba de dónde venía. Una tarde de lluvia, mi coche se averió cerca de un centro comercial a las afueras de la ciudad. Mientras mi chofer gestionaba la grúa, decidí entrar en una pequeña cafetería de autoservicio para protegerme del frío. Hice la fila como cualquier otra persona. Al llegar al mostrador,
pedí un café solo. El hombre que estaba de espaldas, limpiando las máquinas con un trapo sucio, se dio la vuelta para tomar mi pedido. El tiempo pareció detenerse. Era Marcus. Pero ya no era el Marcus que vestía trajes de $3.000. Llevaba un delantal manchado, una red en el pelo y sus manos, aquellas que nunca habían sostenido nada más pesado que una copa de cristal, estaban rojas por el agua caliente y el jabón. Su rostro estaba demacrado, y la arrogancia que antes lo definía había sido reemplazada por una mirada de derrota absoluta. Él me reconoció al instante. Sus ojos se abrieron de par en par y soltó el trapo. Por un momento, vi un destello del viejo Marcus, un intento de esconderse o de gritar, pero se fumó tan rápido como llegó. Estaba demasiado cansado para odiar. Elara. Susurró con una voz quebrada. Hola, Marcus, respondí con calma, sin rastro de burla en mi tono. No necesitaba burlarme, su realidad era un grito más fuerte que cualquier insulto. Miró hacia el suelo, incapaz de sostener la mirada de la mujer a la que una vez llamó reliquia, invisible. Escuché que Juliana está viviendo en un pequeño apartamento en el extranjero, trabajando como recepcionista en un hotel de segunda, le dije suavemente. Y tú, bueno, veo que finalmente estás aprendiendo lo que es el trabajo duro. Marcus apretó los labios. ¿Has venido a reírte? ¿A ver cómo el gran Marcus Sterling limpia mesas por el sueldo mínimo? No, Marcus, dije, dejando el dinero del café sobre el mostrador. No he venido a eso. He venido porque el destino tiene una forma curiosa de poner a cada uno en su lugar. Durante 15 años, tú estuviste arriba y yo abajo. Pero mientras yo estaba abajo, estaba aprendiendo a construir. Tú, mientras estabas arriba, solo aprendiste a destruir. Me entregó el café con las manos temblorosas. ¿Podrías habernos ayudado?, balbuceó. Para ti, nuestras deudas no eran nada. Ayudarlos habría sido un insulto a la memoria de su padre, sentencié. Arthur no quería que vivieran del lujo, quería que fueran hombres y mujeres de provecho. Esta cafetería te está dando la lección que él no pudo darte. Te está enseñando el valor de $1. Te está enseñando lo que se siente al ser invisible. Bebí un sorbo de mi café. Estaba amargo, pero real. Que tengas un buen turno, Marcus. Por cierto, la cafetera está goteando. Deberías arreglarla antes de que el suelo se vuelva peligroso. Salí de la cafetería sin mirar atrás. Vi mi coche oficial aparcado frente a la puerta. El chofer me abrió la puerta y me senté en el asiento trasero, viendo cómo la lluvia lavaba las calles de la ciudad. A menudo, la gente me pregunta cuál es el secreto de mi éxito. Esperan que hable de estrategias de mercado, de inversiones o de tecnología. Pero la verdad es mucho más simple. El secreto es que nunca subestimé a nadie. Ni al mensajero, ni a la secretaria, ni a la persona que limpia los pasillos. Porque las grandes revoluciones no siempre empiezan con un grito de guerra, a veces, empiezan con una persona silenciosa que toma notas en una esquina, esperando su momento. La vida es una rueda, y nadie está tan arriba como para no poder caer, ni tan abajo como para no poder levantarse. Si estás pasando por un momento de injusticia, si sientes que nadie ve tu esfuerzo o que te tratan como si fueras invisible, recuerda mi historia. Sigue trabajando. Sigue observando. Sigue construyendo tu imperio en silencio. Porque el día que las acciones se revelen y la verdad salga a la luz, el mundo entero sabrá quién es el verdadero jefe. Mi nombre es Elara Vance. Y esta fue la historia de cómo dejé de ser una sombra para convertirme en la dueña del sol.